Hola amigos y amigas de Kazetagunia, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a enseñaros a usar Snapseed de forma sencilla desde vuestro smartphone o tablet Android. Snapseed es la aplicación de Google para editar nuestras imágenes. La aplicación normalmente no viene instalada, podremos descargar e instalarlo desde Google Play. En nuestro caso, la aplicación ya está instalada y actualizada. A continuación, abriremos Snapseed. Al abrir la aplicación, lo primero que tenemos que hacer es pinchar sobre cualquier punto de la pantalla. A continuación, nos cargará la ventana en la que buscaremos y elegiremos la imagen que deseamos editar. La imagen que deseemos podrá estar guardada en la memoria del dispositivo, en una tarjeta de almacenamiento, en Google Drive o en Google Fotos, por ejemplo. Una vez seleccionada la imagen, llega el momento de realizar los cambios. En la parte superior derecha disponemos de 3 iconos. Con el primero podremos deshacer pasos y ver las acciones realizadas. Con el siguiente icono podremos ver la información de la imagen, cuándo se sacó, el nombre y dimensiones del archivo, etc. Con el último icono podremos configurar y ver la ayuda para el uso de la aplicación. La disposición de los iconos dependerá de si el móvil está en vertical u horizontal. En la parte derecha también disponemos de 3 iconos. El primero de ellos, un arcoiris, nos mostrará unas miniaturas que son unos ajustes preestablecidos, lo que nos ahorrará tener que ir haciendo los diferentes pasos para llegar a este punto. Si estamos contentos con el ajuste seleccionado, lo confirmamos. Con el siguiente icono, el lápiz, nos encontraremos con las diferentes herramientas disponibles. Son muchas. En nuestro caso, veremos algunas de las más utilizadas. Empezando con la herramienta recortar, podremos encuadrar y recortar parte de la imagen que no nos interesa, haciéndolo incluso con proporciones concretas, formato cuadrado, 4 tercios, 16 novenos. Otra de las herramientas es girar, que nos permitirá girar la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha, un máximo de 45 grados. El ajuste se realiza deslizando el dedo de derecha a izquierda y viceversa. Esta herramienta también nos permite otra opción, le da la vuelta a modo de espejo sobre el eje vertical. Cambiamos de herramienta y en este caso seleccionamos pincel. Con esta podremos aplicar diferentes efectos pintando sobre la imagen a modo de pincel. En la parte inferior izquierda seleccionamos el tipo de efecto y en la parte central tendremos la cantidad del efecto que se va a aplicar. Pasamos a la herramienta quitamanchas. En este caso, la herramienta nos permitirá eliminar cables, granos, arrugas. No funciona muy bien en todos los casos. Mientras que la mayoría de herramientas permiten variar ciertos ajustes, en este caso no. Si usamos la herramienta de retrato, por una parte nos dará unos ajustes preestablecidos. Si no, podremos ajustarlo haciendo uso del icono ajustar y tono de piel. Continuamos con la herramienta desenfocar. En esta herramienta nos permite mantener un punto enfocado mientras desenfoca todo lo demás. Como siempre, en la parte inferior tenemos los iconos de ajuste y nos permitirá usar el formato elíptico o lineal. En cualquiera de los dos casos podremos ajustar diferentes parámetros como la intensidad y la transición. Para acabar, veremos la herramienta marco. Nos permitirá añadir diferentes marcos creativos a la imagen. Simplemente debemos elegir el diseño que más nos guste. Una vez que hemos acabado de editar la imagen, tendremos que exportarla, ya sea compartiéndola con alguien o, en su defecto, guardándola como JPG en nuestro dispositivo. Bien, pues esto ha sido todo. Esperemos que el vídeo os sirva de ayuda. Hasta la próxima.